Declaramos que así es. Amén y amén. Amén. Bien, bienvenidos. Realmente las verdades del Evangelio tienen que encarnarse en nuestro corazón. Nosotros tenemos que dejar que la palabra siga vivificando nuestro ser interior. Hemos explicado en muchas oportunidades y no me cansaré de hacerlo. En nuestro ser hay una lucha interna, la naturaleza que está pasando, la vieja y la nueva que se está creando conforme a la imagen del Creador. Amén. En medio de ese conflicto, la palabra que usted recibe, la palabra que usted escudriña, tiene que ir vivificando el ser interior que está en usted. Amén. Amén. Hoy quiero compartirle, conforme a la palabra, que lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, de una o de otra manera, considerando las distancias, también nos van a pasar a nosotros, para que a través de las experiencias que tengamos en el Espíritu, nosotros seamos perfeccionados en obediencia. Dice la palabra que el Hijo, refiriéndose a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, fue autor de la eterna salvación. Nuestra obediencia tiene que ser perfeccionada y el Señor va a permitir algunas experiencias en nuestras vidas para aprender a ser perfeccionados. Lo que Dios quiere es que estemos convencidos que todo lo que estoy hablando sea por obediencia a su voluntad, a la palabra, no por desobediencia. Amén. Pero si alguien desobedeciere y le fallara al Señor, abogado tenemos en Cristo Jesús el Señor. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello, verdad? Amén. Amén. Pero como somos una iglesia obediente, amén, compuesta por hermanos y hermanas obedientes. Yo quiero que usted vaya conmigo a la epístola a los Filipenses capítulo 1, verso 29. Filipenses 1, 29. Este verso lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Cuando haya llegado me dice amén. Colabora conmigo, por favor, para que todos estemos en la unidad del Espíritu, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Amén. Vea usted cómo la palabra nos está preparando para los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra que usted recibió, y yo también, el privilegio de confiar en Cristo. Pero de la misma manera que tenemos ese privilegio de ir aprendiendo a confiar en Cristo, también tenemos el privilegio de sufrir por Él. Amén. Por eso el tema de hoy se llama: tenemos que ser uno en los sufrimientos de Cristo. La Biblia nos habla que el Señor viene por una iglesia gloriosa, una iglesia que va a ser glorificada. Amén. 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 Pero para ser glorificada tiene que padecer también, tiene que sufrir. Perdone, nuestro Dios no es ningún esclavista ni alguien que nos va a meter, sino que Dios va a permitir algunas situaciones en nuestras vidas para que podamos comprobar por nosotros mismos que necesitamos rendirle día a día al Señor. Voy a empezar a explicar lo que el Señor me regalaba. Que Jesús, cuando empezó su ministerio, usted se recuerda que fue bautizado por Juan el Bautista y ahí recibió el derramamiento del Espíritu, y lleno del Espíritu, dice la palabra que fue llevado al desierto. Amén. Para ser tentado, para ser probado. Por favor, diga usted conmigo: Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. No lo dijo, ¿verdad? Diga usted conmigo: Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu.
Y dése cuenta que el Espíritu lo llevó al desierto con la finalidad de ser tentado. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo número 4, verso 1. Yo quiero irle explicando despacio para que se dé cuenta que si usted también tiene el privilegio de sufrir por Cristo, amén, tenemos que aprender que así como Él fue llevado al desierto, usted y yo seremos llevados al desierto. Posiblemente ya pasamos un desierto, estamos por pasar otro desierto, pero el Señor estará con nosotros. Amén. Dice la palabra, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Fue llevado para ser tentado al diablo. Fue una prueba. Y Él en todo momento, no le voy a describir las tentaciones de Jesús ni las pruebas, porque este es otro tema más amplio. Pero lo que quiero decirle que de la misma manera que fue al desierto, Jesús, usted tiene que ir al desierto. Pero Jesús fue al desierto lleno del Espíritu Santo. Y usted pasará desierto lleno del Espíritu Santo para vivir para la gloria de Dios. ¿Tenemos que pasar desierto? Sí, tenemos que pasar desierto, nos guste o no nos guste. Israel pasó por el desierto, pero Israel pasó 2 etapas por el desierto. La primera generación de israelitas pasó el desierto y tenía que pasar aproximadamente 40 días para llegar a la tierra prometida. Pero por desobediencia, por dureza de corazón, los israelitas de esa generación pasaron 40 años en el desierto, porque no pasaron la prueba, porque endurecieron su corazón al principio de la salida de Egipto. Y lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón es que nosotros no tenemos que endurecer el corazón como los israelitas, sino aprender obediencia cuando pasemos por el desierto, porque estamos llenos del Espíritu Santo. La generación primera murió en el desierto, y la segunda generación, cuando está por entrar, el Señor les hace un recordatorio para declarar a su pueblo que Él no es injusto, sino que Él es justo. Y las situaciones que posiblemente estemos pasando en este momento, no tenemos que echarle la culpa al Señor, no tenemos que contender en nuestro corazón con el Señor, sino entender y discernir que el Señor permite algunas situaciones en nuestras vidas para que nosotros comprobemos qué hay en nuestro corazón. Amén. Yo quiero que usted vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Jesús le está hablando a Israel, a la segunda generación, y dice lo siguiente. Ya llegó a Deuteronomio 8, versos 2 y 3. Dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Ahora, se recordará que Jesús en el desierto, esta palabra se la recordó a Satanás cuando le hizo la primera tentación, que convirtiera las piedras en pan. Él dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces ahora yo lo que quiero explicarle, que nosotros es necesario que pasemos por el desierto. Ahora nosotros tenemos que discernir que el desierto nos va a ayudar a ser fortalecidos para lo que está por venir. Amén. El desierto nos va a forjar carácter para prepararnos por los eventos que están por suceder, en los cuales todavía
hay necesidad que la iglesia pase tiempo de prueba y tribulación. Quiero contarle que el tiempo que ya salimos de la pandemia fue un tiempo de prueba, como un simulacro, a ver cómo estaba preparada la iglesia. Pero vendrán momentos en donde la iglesia tiene que saber que está pasando por un desierto, pero tendrá que darse cuenta por sí misma de algo bien importante. Cuando la palabra del Señor dice aquí en el verso 2, dice la palabra que el desierto pasaron por el desierto para aflicción, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. No es que Dios no conocía el corazón de cada israelita. Dios conoce el corazón de todos nosotros. Lo que sucede es de que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay en nuestro corazón. Dios lo sabe todo. Dios sabe hasta la más íntima intención de sus pensamientos. Cuando Dios permite algo en la vida de nosotros, es para que nosotros comprobemos verdaderamente qué hay en nuestro corazón, cuál es el buen tesoro que se ha ido acumulando en nuestro corazón, para que echemos mano de ese tesoro. Y dice aquí la palabra que era para probar el corazón de los hombres, si habían de guardar o no sus mandamientos. Entonces el desierto sirve para comprobar si vamos a ser fieles a la voluntad de Dios, fieles a los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor no son solamente los 10 mandamientos que tradicionalmente se enseña, sino que en la Biblia se revela la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, y todo aquel que es hijo tiene que aprender a hacer la voluntad del Dios que lo tomó por hijo. Y entonces el desierto es necesario para comprobar si nosotros vamos a aprender a vivir, alimentarnos de la palabra que sale de la boca de Jehová. La Biblia nos habla que el pueblo de Israel fue sustentado por maná, pero usted y yo no seremos sustentados por maná, sino seremos sustentados por el pan de vida que descendió de los cielos. Hermano, usted será sustentado de toda palabra que sale de la boca de Jehová, y esa palabra tiene un nombre: Jesucristo el Señor, a quien le damos todo honor, toda gloria y toda la alabanza. Por eso la exhortación pastoral es que usted aprenda a confiar en el Señor. Usted recibió el privilegio de confiar en el Señor, pero también el privilegio de sufrir por el Señor. Pero usted ese sufrimiento lo ha de pasar, esa prueba la ha de superar, ese momento de tribulación en el desierto, por la palabra que sale de la boca de Jehová. Esa palabra le sustentará. Usted no va a necesitar un hombre o una mujer que esté a la par suya. Usted va a necesitar depender de la roca, y de ahí emana el agua que sacía toda sed, toda necesidad. De ahí depende usted. La palabra le va a enseñar y lo va a capacitar para ser sustentado por esa palabra que sale de la boca de Jehová. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que darle gracias al Señor y no se vaya a asustar. Yo estaba recién convertido cuando una persona que ya había caminado en el Señor me dice: tenés que prepararte, me dice. ¿Para qué? Le dije yo. Para el desierto, me dijo, porque vienen momentos de desierto para el cristiano. Y yo prácticamente le dije: te reprendo. Yo no sabía, era neófito. Pero el desierto lo tenemos que pasar todos para comprobar si verdaderamente vamos a cumplir la voluntad de Dios, para que verdaderamente nos demos cuenta que hay en nuestro corazón. Porque yo le pregunto a usted si usted no ha tenido inconvenientes y problemas desde que vino al Señor. Los ha tenido. Pero también le puedo preguntar cómo ha visto la mano benefactora del Señor levantándolo. Cuando ya no hay fuerzas, cuando se ha sentido solo, cuando se ha sentido prácticamente abrumado por las circunstancias, ha visto la mano poderosa de Dios
que no se ha cortado para salvar, que no se ha cortado para fortalecer. La mano poderosa de Jehová lo ha sostenido del día de hoy hasta el día de hoy y lo seguirá sosteniendo para la gloria de su nombre. Amén. Entonces, denle un fuerte aplauso al Señor. El desierto es el lugar o la dimensión de prueba en donde vamos a aprender a depender del Señor. Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios. Vamos a aprender que aunque estemos solos en el desierto, aunque sintamos sed, aunque sintamos lo abrasador de la prueba, aunque sintamos que ya no hay fuerzas para continuar, ahí vamos a aprender a lo que dice la Escritura, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Ahí se va a ir aprendiendo. Esta es la universidad espiritual para el creyente, aprender a tener oídos espirituales para reconocer la voz del Espíritu Santo que nos quiere guiar. Y se cumplirá lo que está escrito, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo nos va a alentar para que podamos seguir caminando, porque en medio del desierto miraremos caminos que no habían, van a haber caminos. Donde vamos a ver donde había tierras áridas, vamos a ver cómo brota el agua en medio del desierto. Seremos saciados, seremos sustentados y miraremos en el desierto la gloria del Dios que alabamos, del Dios que bendecimos, del Dios que glorificamos. Ahí en el desierto Jesús vio la gloria de Dios en el desierto, y dice la palabra que Satanás lo dejó por cierto tiempo. Pero la Escritura dice posteriormente en la epístola a los Hebreos que Jesús se compadece de nosotros porque Él fue tentado en todo, mas no pecó. Si Jesús pasó por el desierto, usted y yo pasaremos por el desierto para aprender obediencia y aprender a ser fieles y ser sustentados por la fe de lo que estamos creyendo. Amén. Puede levantar su mano conmigo y decir: no temeré el desierto. Ahí es en donde miraré la gloria de mi Dios sustentándome, sacándome adelante, y daré testimonio que mi vida ha sido cambiada para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Entonces Dios nos va a preparar, ¿no? Se quedó con las ganas de aplaudir. Yo solo vi que hicieron así. Porque el desierto nos va a forjar carácter, nos va a formar como recios valientes, como hombres y mujeres de fe, para enfrentarnos a retos mayores, enfrentarnos a los gigantes, enfrentarnos a cosas injustas. Jesús, siendo santo, perfecto, justo, sufrió la infidelidad. Jesús fue traicionado. La palabra del Señor nos enseña que Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, por uno de sus apóstoles. Posiblemente los que estamos acá podamos ser traicionados, podamos ser víctimas de injusticia, podamos ser víctimas de algo grave, que nos den una puñalada por la espalda y se sienta tan mal, tan pésimamente mal en su autoestima. Pero el Señor le recuerda que Él fue traicionado y Él soportó todo oprobio y soportó la cruz, y Él nos va a enseñar ese carácter para aprender a perdonar cuando nos traicionen. Solo que Judas, porque ya estaba escrito, era hijo de maldición. Pero posiblemente la persona que le falle, que le traicione, que sea injusta con usted, va a necesitar el perdón suyo y el de Dios. Pero usted no tiene que tomar justicia por sus propias manos, sino tiene que aprender a depender de la justicia de Dios. Jesús fue traicionado, y posiblemente usted sea traicionado en su trabajo, posiblemente por celos profesionales en su trabajo.
alguien, como dicen vulgarmente en el mundo, le hace la camita y le juegan la vuelta y lo traicionan, pero usted no tiene que abrigar dolor ni resentimiento, porque usted ya pasó un desierto y está siendo formado en carácter, y esa injusticia y esa traición no le va a cambiar su ser, sino al contrario, le va a fortalecer, porque dará testimonio que el Dios que lo tomó por hijo, Él está haciendo una obra perfecta en usted, y usted no la va a echar a perder tomando venganza por sus propias manos, porque usted sabe que Jesús fue traicionado, y usted puede ser traicionado, pero usted tendrá que salir adelante, porque ha sido formado en el desierto conforme al carácter de Cristo. Así como tiene confianza con Cristo, el padecimiento que está teniendo con Cristo le forjará un carácter diferente como hombre de Dios y como mujer de Dios que es usted. Amén. Es importante que el evangelio sea práctico para nuestras vidas. Jesús fue traicionado y proféticamente ya estaba escrito. Hay dos profecías en el Antiguo Testamento de la traición de Judas, pero solo le voy a traer una. El Salmo 41, verso número 9. Salmo 41, 9 en la versión internacional. Dice la palabra en el Salmo 41, 9. Está profetizada la traición de Judas. Hasta mi amigo cercano, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, se ha vuelto contra mí. Y usted sabe que Judas era cercano a Jesús, era el tesorero del ministerio del Señor Jesús. Metía su pan en el plato de Jesús. Quiere decir, hermanos, que usted tiene que estar preparado por cualquier traición. Pero usted no tendrá miedo de las traiciones. Estará formado por el Señor. Amén. Que dolerá, por supuesto, pero usted aprenderá a desatarse y perdonar y declarar que todo ello no le va a desestabilizar, no le va a cambiar su manera de pensar, sino estará firme, caminando, poniendo su confianza y su mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Amén. Bienaventurados tenemos que ser, mis amados, que los sufrimientos de Cristo se tienen que cumplir. Jesús lo dice claramente a sus discípulos cuando lo está preparando, y el Señor sigue preparando discípulos. Lo que yo estoy haciendo, estoy compartiendo la palabra para que usted sea preparado. Jesús le habló a sus discípulos, Jesús le sigue hablando a usted porque usted es discípulo de Él. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo número 5, verso 11 y 12. Jesús prepara aquí este estirpe, lo prepara a usted en este tiempo. Dice la palabra, ya estamos todos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, dice el Señor. Amén. Seremos, hermanos, víctima de insultos, de persecución, y van a decir cualquier clase de mal contra nosotros mintiendo, y muchas veces van a ser personas cercanas, personas que están intimando con usted, posiblemente como un amigo, un familiar, alguien cercano. Pero el Señor le dice: gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. No estropeemos el alcanzar el galardón
por tomar justicia por nuestra propia cuenta. El Señor nos está preparando y nos está diciendo: primero vas a ir al desierto lleno del Espíritu Santo, vas a salir del desierto aprobado, y cuando te enfrentes a una injusticia, a una traición, gózate y alégrate, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y no lo pierdas, hija mía, no lo pierdas, hijo mío. Grande es el galardón que está reservado en los cielos para los que somos más que vencedores en el glorioso, bendito y santo nombre de Jesucristo el Señor. No sé si le da la gloria a Dios con todo su corazón y decirle: yo no tomaré justicia por mi propia cuenta. Yo sé que los sufrimientos de Cristo se van a cumplir en mi vida, y yo me debo de alegrar y gozar en medio de todo ello, porque el Señor está trabajando. Él no descuidará la obra de sus manos. Le cuento a usted, hermano, usted es la obra maestra en las manos de Dios. Amén. Amén. Puede levantar su mano y decir conmigo: soy la obra maestra de Dios. Por favor, Efesios capítulo 2, verso 10 en la Nueva Traducción Viviente. Estamos siendo forjados, hermano. Usted se está preparando cuando venga el Señor por su iglesia. Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Efesios 2:10 en la Nueva Traducción Viviente. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Amén. Amén. Gracias, nena. Denle gloria a Dios, hermanos. Somos la obra maestra, creados en Cristo Jesús, para hacer las obras que Él preparó para nosotros. Entonces Dios está preparando a su iglesia, la iglesia que va a alcanzar el galardón, la iglesia que anhela, que tiene la esperanza que cuando el amado venga, la iglesia que fue tratada, la iglesia que fue dócil, será transformada en un abrir y cerrar de ojos para la gloria de su nombre. Y este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, a la semejanza del cuerpo glorioso de Cristo. Amén. Esa es la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Tendremos luchas, tendremos pruebas, pero Dios está preparando. Entonces vamos a estar convencidos que el desierto es parte de nosotros, que nos traiciona es parte de nuestra naturaleza, y nos está preparando para cosas especiales. Porque después, hermano, entonces Jesús pasó por el desierto, Jesús fue traicionado y Jesús pasó el Getsemaní. Amén. Tenemos que ser molidos en nuestro propio Getsemaní. Pero quiero hablarle, hermanos, usted sabe que Jesús pasó por el Getsemaní. Quiero hablarle de una palabra profética que está en el libro de Isaías, capítulo 53, verso número 5. Por favor, vaya conmigo y por favor, dígale al Espíritu Santo que le quede anidada esa palabra en su corazón para ser fortalecido. Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí en parte está la manifestación de la obra de justicia. Por favor, le animo, le exhorto que lea el capítulo 53 de Isaías. Pero yo quiero quedarme en esto, cuando dice la palabra que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjese que Jesús fue molido de una manera tremenda. Y moler, la palabra moler en el hebreo significa quebrantar un cuerpo, triturar hasta hacerlo polvo. Esto significa moler. Quiere decir que Jesús por nuestros pecados
fue quebrantado su cuerpo. Ya me lo quitaron. Triturado hasta hacerlo polvo. Literalmente el sufrimiento de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Él fue molido, fue triturado por amor a usted, por fidelidad al Padre y por amor a usted y a mí, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero cuántas personas viniendo a la iglesia no valoran lo que hizo Jesús por nosotros. Fue molido por nuestros pecados. Y esto lo hizo el Señor para que usted y yo ya no volvamos a pecar, sino vivir con experiencia de tener una vida nueva, porque aquel siendo justo, siendo santo, fue molido por todos nosotros. Y por eso la palabra nos advierte claramente en la epístola a los Hebreos: ay de aquel que peca deliberadamente y toma por inmunda la sangre del Cordero. El Señor viene por una iglesia que dejó de pecar. El Señor viene por una iglesia que se está apartando para Él, que se está consagrando para Él, que se está cuidando en fidelidad y sabe que está teniendo el privilegio de confiar en Él y tiene el privilegio de sufrir por Él, y no le va a echar, no se va a poner a pelear por Dios en los tiempos de prueba, sino va a decir: Señor, si tú pasaste por el Getsemaní, yo estoy pasando por mi propio Getsemaní también. Amén. Hermanos, el Getsemaní, dice la palabra, o mejor dicho, la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. El Getsemaní estaba a los pies del monte de los olivos. Y el Getsemaní, al decir prensa de aceite, era porque, bueno, yo no sé cómo procesan ahora las aceitunas, pero en el Antiguo Testamento el aparato artesanal prensaba la aceituna para sacarle todo el jugo, todo ese aceite que usted ahora lo conoce como el aceite de oliva, extra virgen, el aceite de oliva, el otro, no sé cómo se le llama. En la antigüedad se extraía el aceite en forma artesanal y prensaban el fruto del olivo. Y para que saliera la más excelsa calidad de aceite. Y de esa misma manera, el que fue molido por nuestros pecados fue prensado en el Getsemaní. Fueron momentos difíciles para la persona de Jesús, pero todo lo estaba haciendo por amor al Padre y por amor a todos nosotros. Ahí estaba en esos momentos difíciles, y como verdadero hombre, Él tuvo angustia, tuvo momentos de desesperación, momentos difíciles tuvo Jesús. Pero todo por obedecerle al Padre y serle fiel al Padre, y para mostrar su amor por todos nosotros que éramos pecadores. Vaya conmigo por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 44. Dice la palabra: y estando, ya llegó, 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Esa agonía, él estaba siendo prensado, estaba saliendo el aceite en él. Me estoy explicando, porque estaba preparado para ir a ser molido. Ahí estaba siendo prensado, pero tenía que ser molido todavía. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En ese momento tortuoso que tenía Jesús, estaba orándole al Padre, porque como verdadero hombre estaba afligida su alma hasta la muerte, estaba en agonía, pero él estaba convencido que tenía que pasar el Getsemaní. Y tal sufrimiento no lo va a pasar hombre alguno que está escuchando en esta hora, pero de alguna manera, guardando la distancia, tendremos momentos de agonía, tendremos momentos que nuestra alma pueda ser afligida, pero no
a la dimensión del sufrimiento que tuvo Jesucristo, pero sí podemos tener, guardando las distancias considerables, un tipo de sufrimiento para que de nosotros, obra maestra, salga verdaderamente el aceite que necesitamos tener para seguir caminando, para seguir preparándonos para el momento glorioso de la venida de Cristo. Tenemos que ser prensados también, tenemos que pasar nuestro Getsemaní para ser probados para la gloria de su nombre. Amén. Por favor, lea Mateo 26:38. Mateo 26:38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hemos visto entonces, a la luz de la palabra, que Jesús, como verdadero hombre, pasó desierto, fue traicionado y pasó el Getsemaní. Nosotros, participantes de los sufrimientos de Cristo, con el privilegio de confiar en Él, pasaremos desierto, seremos traicionados, pasaremos Getsemaní, pero seremos aprobados para la gloria de Dios. El Señor viene por una iglesia novia que se dejó preparar, convencida y preparada, porque no está siendo preparada por hombres, está siendo preparada por la palabra. Y esta palabra que usted escudriñó juntamente conmigo es la palabra que va a vivificar el ser interior que está formándose en usted a la imagen del Creador. No perdamos el privilegio de ser transformados a la imagen del Creador y nos parezcamos cada día más a Él. A eso lo llamó el Señor, para eso lo escogió y para eso lo ha traído este día domingo, para que usted pueda recibir la porción que necesita. Pero también le digo, este es el tiempo que la iglesia tiene que ser más diligente, más aplicada, de tener comunión con la palabra, dedicarse más tiempo a la oración, a orar en el Espíritu, a escudriñar la palabra, a introducirse, no perderse ningún culto, anhelar los tiempos de ayuno, anhelar los tiempos de oración, estar siendo perseverante, porque los tiempos que están por venir nos va a enfrentar una iglesia que ya comprobó en su corazón lo que Dios quiere sacar y lo que Dios quiere seguir haciendo nuevo en la vida de nosotros. El hombre no va a cambiar al hombre, pero el Dios que lo tomó por hijo sí lo va a cambiar, sí lo va a transformar. Él es el que hace la obra, no es obra de hombres. Nosotros solamente exponemos la palabra y la palabra cumplirá su propósito en la vida de cada uno de ustedes. Lo que Dios quiere es que usted en el día postrero, como dice la palabra en el Evangelio de Juan 12:26, en el día postrero también el Padre le honre y usted estará en el lugar donde está Cristo, porque el Señor dijo: el que me quiera servir, sígame, y estará donde yo esté y mi Padre le honrará. Tiene que verse, tiene que tener la visión de verse ahí. No se mire solamente en este tiempo. No se afane y no se preocupe por su trabajo, por su negocio, hermano, como si eso fuera lo último. No le estoy diciendo que sea irresponsable. Sea cumplidor, sea aprobado en su negocio, en su trabajo, en su profesión, sea lo mejor, pero no pierda de vista el poder es tener la esperanza de estar donde está Cristo. Sabe que el Señor Jesús, en un momento determinado, le dijo a unos discípulos, usted se recuerda, la historia de Juan y Jacobo, estaban persuadiendo a Jesús para que uno se sentara a la diestra y el otro a la siniestra. Y el Señor Jesús le dijo: esto no me compete a mí, sino a mi Padre que está en los cielos. ¿Se recuerda el pasaje? Pero después usted se da cuenta que Jesús dice: mi servidor estará donde yo esté. Y después en el libro de Apocalipsis también dice el Señor: el que pueda vencer todas estas cosas estará conmigo sentado en el trono. Esto habla de la iglesia novia. Esto habla de por qué tiene que usted guardarse y esforzarse. Hermano, no estamos llamados para ser religiosos y venir a la iglesia solamente para escuchar un culto dominical. No, estamos llamados a poner por obra la palabra. Estamos llamados a que la palabra nos vivifique
Y que cuando venga el problema, la tribulación, la persecución, usted esté preparado y va a enfrentar esto conforme al carácter de Cristo que se está formando en usted. Porque también el Padre dirá: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Esta es mi hija amada en la cual me complazco. Amén. Dios quiere hijos amados, hijas amadas, porque el Dios de gloria cumplirá todo lo que ha prometido y el amado vendrá por su iglesia. Una iglesia conforme al carácter de Cristo. Confiemos en Cristo, tengamos el privilegio de confiar en Cristo, tengamos el privilegio de sufrir por Cristo. Que no se desaliente nadie, que no baje la guardia ninguno, sino convencido de lo que tenemos en Cristo. La palabra nos seguirá ministrando conforme a la fe por la cual la buscamos y creemos que ella es la que está haciendo la obra en nosotros. En el principio todo fue hecho por la palabra y en el tiempo actual todo es hecho por la palabra, y la palabra tiene un nombre: Jesucristo. Usted es obra maestra de Dios. Nosotros fuimos criados, amén, criados por Dios, formados por Dios y hechos por Dios para gloria de su nombre, dice el profeta Isaías. Y esa obra es usted. ¿Lo cree? Por favor, póngase de pie en esta hora y convencidos que vamos a ser uno en Cristo en sus sufrimientos, porque estamos aprendiendo a confiar en Él. Dios quiere hacer de nosotros esa obra maestra. Dios nos quiere capacitar de una manera especial. La obra que Dios empezó, Él la va a perfeccionar por cuanto tenemos comunión con el Evangelio. Yo no sé cómo está su vida en esta hora. Yo no sé qué hay en su corazón. Pero Dios, que conoce lo más íntimo, conoce su corazón, conoce su vida. Yo quiero invitarle en esta hora, por favor, que cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos. Yo quiero ministrar esta palabra pidiéndole a Dios que le ayude a usted a poder darse cuenta que hay que rendir en su corazón. ¿Qué áreas hay en su corazón que le tiene que rendir? Dios lo está preparando. ¿Qué áreas ocultas? ¿Qué sentimientos ocultos hay? Dios quiere hacer algo especial en su vida. El Señor fue molido por nuestros pecados. Posiblemente hay algún pecado no confesado. Dios quiere hoy que usted abra su corazón y le diga al Señor: yo quiero ser libre de ese pecado oculto que hay en mi corazón. Yo quiero ser libre. Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que me laves, que me limpies. Señor, tú conoces las intenciones de mi pensamiento. Te pido, mi Dios, que hoy me quiero poner a cuentas, porque quiero pasar un desierto, no en desobediencia, sino en obediencia, guiado por ti, Espíritu Santo. Quiero soportar las traiciones, las injusticias, no en mis fuerzas, sino que tú me vas a capacitar, tú me vas a preparar. Señor, aquí está mi corazón. Señor, hoy te rindo mi vida, te rindo mi corazón. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma. Señor, he pecado contra ti. No quiero tomar por inmunda tu sangre. Quiero aprender a ser diferente. Ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Abra su corazón y dígale al Señor: aquí está mi vida. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
está mi vida. Renuévame, Señor Jesús. Abra su corazón y dígale: Pon en mí tu corazón. Señor, ya no quiero ser igual. Porque todo quiero aceptar lo tu que dirección. hay dentro Quiero ser perfeccionado de en mí obediencia. Necesita ser cambiado. Abra su corazón y dígale con libertad en esta hora: porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. con corazón sincero dígale: porque todo lo que hay dentro de mí, que se rompa toda estructura mental que lo ha cautivado a la desobediencia, Señor, porque para que nos todo preparemos lo que hay a los tiempos que están por dentro de venir. mi corazón, Si hemos de pasar por el desierto, sea por obediencia al Espíritu Santo. De ti. Que seamos preparados por Él. Nuevamente, que seamos capacitados por el Espíritu. Jesús, para que se cumpla lo que está escrito: vosotros tenéis la unción, y la unción misma os enseñará todas las cosas. Y esta unción es verdadera. Esta unción dará testimonio a su espíritu. ¿Por qué tiene que apartarse? ¿Por qué tiene que consagrarse? Pasará por el desierto para echar porque mano del buen tesoro que hay en su corazón, la palabra. Porque aprendió a ser alimentado por la palabra. Aprendió a ser sustentado por la palabra. Y cuando el enemigo quiera tentarlo, tendrá la palabra. Porque todo lo cuando el enemigo le diga: ¿dónde está tu Dios? Mi Dios está en mi corazón. Y este desierto no lo estoy pasando solo, sino Él está conmigo. Él es mi fuerza. Él es mi cobertura. Él es mi escudo. Pasaremos el desierto. Pasaremos por las aguas. Señor, y no nos ahogaremos por los ríos, y estos no nos anegarán por el fuego, y no nos quemaremos, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros en todo tiempo. Él será nuestra fuerza. Él será nuestro escudo. El desierto nos va a formar carácter. Cuando vengan tiempos de injusticia, tiempos de traición, no bajaremos las manos. Porque todo no claudicaremos. Porque el carácter de Cristo nos dará el privilegio para aprender a perdonar y desatar bendición en lugar de maldición. Seremos benditos. Aprenderemos a caminar sobrios en este tiempo. Es un tiempo de bendición, un tiempo de preparación para la iglesia. Un tiempo donde miraremos la gloria de Dios. El Hijo del Hombre vio la gloria de Dios en medio de todo. Y usted, como hijo de Dios, mirará la gloria de Él en toda su plenitud en su vida. Y aun cuando seamos sometidos a pruebas intensas en nuestro propio Getsemaní, diremos: Padre, que no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Señor, te doy gracias. Por favor, levante sus manos un momentito más y dígale al Señor: aquí está mi vida. Corazón, y dele una ofrenda mecida a Él. Necesita más. Dele esa ofrenda mecida a Él. Dígale: Señor, yo creo que soy tu obra maestra. Tú estás trabajando en mi vida. Tú me estás
estás forjando como el barro en las manos del alfarero. Necesitas Tú me estás ser preparando para tiempos maravillosos. Señor. No habrá desaliento en mi vida. Nunca claudicaré, dentro de mí, porque mi mirada estará en ti en todo tiempo. Porque grande es mi galardón reservado en los cielos por ti, mi Dios. Te damos gracias en esta hora. Te damos gracias. Hay dentro de mí necesita ser cambiado. Cambiado. Abra su corazón y dígale que todo lo que hay esta palabra dentro de mí, lo forje, lo prepare. Necesita más de ti. Padre, tú miras estos corazones. De ti. Tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar, nuestro salir y nuestro entrar. Tú conoces lo más íntimo de nuestros pensamientos. Te pido, mi Dios, que nuestro corazón se rinda delante de ti y podamos creer que la palabra que tú has enviado en esta hora nos va a preparar para pasar los desiertos, no en nuestras fuerzas, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Y estaremos preparados cuando alguien nos traicione. Y entonces diremos: soy uno en los sufrimientos de Cristo. Y si viene un Getsemaní, estaremos preparados también. Ahí con sus manos levantadas, yo bendigo su vida. Bendigo su vida y declaro en el nombre poderoso de Cristo que lo que usted escuchó fue la palabra exhortativa de Cristo. Yo bendigo su vida y que la gloria del Dios vivo se manifieste en todo tiempo y que su vida sea un testimonio para la gloria de su nombre. Muchas gracias por la vida de los que estamos acá, por los que nos ven por los medios de transmisión. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos. Denles ofrenda mecida y podemos decirle al Señor: ¿cómo podré pagar tanto favor? Pagar tanto favor. Es una serie de bendiciones que hemos recibido. Pagarte lo que soy. Pues antes mi vida, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón.